Buenos días a todos. Es un verdadero placer para nosotros, los que armamos el Politécnico todos los días, darles la bienvenida a la Politalk número 10, que es un ciclo de charlas desde el Politécnico con grandes referentes del mundo de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos, que es nuestra área de expertise, si se puede decir. Hoy nos acompaña un invitado que habita la frontera entre lo humano y lo artificial. Es su zona de confort. El doctor Diego Fernández Slezak, investigador del CONICET, profesor en la UBA, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Diego es un pionero en el uso de la IA para decodificar la complejidad de la mente y de lo humano. Su trayectoria ha sido validada por los reconocimientos más prestigiosos a nivel global y nacional. Fue distinguido con el Microsoft Faculty Fellowship en Seattle, recibió el Google Research Awards para América Latina, fue galardonado con el IBM PhD Fellowship y con el premio de la Fundación IPF. En 2023 recibió el diploma al mérito de la Fundación CONEX, un premio absolutamente prestigioso en Argentina, en el área de inteligencia artificial. Lo que hace único el trabajo de Diego, y es por eso que cuando curamos esta presentación, queríamos ir viendo, buscando, analizando y tensionando esa conexión, ese mundo entre lo humano y lo artificial. Porque estamos construyendo proyectos formativos que están vinculados con eso como punto de partida. Diego conecta, integra las habilidades técnicas de vanguardia con un impacto humano real. Miren las cosas por las que él anda. Como cofundador de Entelai, que al final de la charla nos va a contar un poquito qué es, lidera la implementación de la IA aplicada a la salud en el mundo real. Domina el software y el reconocimiento de voz para transformar el lenguaje en una herramienta de diagnóstico clínico. Aplica sistemas de información y tecnologías de la nube para desarrollar aplicaciones para la salud que hoy generan un impacto real y utiliza simulaciones y mecánicas de juegos de ordenador, de gaming, para estudiar la toma de decisiones y la gestión de la carga de trabajo. Diego nos invita a comprender que la inteligencia artificial no es una entidad ajena, sino que es un espejo nítido que hemos construido para reflejar y entender también nuestra propia biología. En este límite donde el algoritmo se encuentra con la intuición, su trabajo, espero, nos ayuda a definir qué es lo que nos hace realmente humanos. Sin más, Diego, bienvenido a Tierra del Fuego, el público del Politécnico, es todo tuyo. Estamos ansiosos para poder disfrutar de tus palabras. Bueno, gracias Jorge, gracias Gise y gracias a todo el equipo por la invitación. La verdad, muy contento de estar dando esta charla y ojalá la próxima sea presencial, que fue una de mis primeras preguntas cuando me invitaron y acepté gustosamente. Amo profundamente y acá veo algunos de gente por los que he paseado por el país. Me gusta mucho ir a las universidades a dictar estas charlas y compartir presencialmente, sobre todo el ida y vuelta, las preguntas y respuestas con, con- con los distintos intereses de las distintas profesiones en las distintas universidades de las provincias. Así que ojalá esta sea la primera de las conversaciones, la primera virtual y el resto ojalá podamos hacer el traslado y tener alguna reunión presencial. A todos los que se conectaron, gracias. Es un esfuerzo estar acá un sábado a la mañana, así que un gran placer también que me reciban con esta calidez y bueno, con la lluvia de allá de Tierra del Fuego. Acá también está bastante gris y lluvioso. Vamos a compartir pantalla. Absolutamente recojo el guante de la invitación presencial. Somos muy buenos anfitriones y hay mucho cordero fueguino esperándote también. No lo dudo, pero todavía no lo he experimentado, así que es solo cuestión de validar esas afirmaciones. La vi pasar por ahí a la gente de La Rioja con los que ya he compartido muy lindos momentos varias veces, por suerte. Así que la verdad que un gusto si podemos también ampliarlo a otros lugares, pues bueno, la verdad que me encanta
el mundo universitario por fuera de Buenos Aires, que por supuesto es a lo que estoy acostumbrado, pero que me gusta mucho salir de acá. Así que será próximamente cuando se pueda. Genial. Bueno, si estamos para arrancar entonces la charla de hoy, rehumanizando la tecnología, ¿qué queda de nosotros cuando la IA lo hace todo? Yo soy Diego Fernández Lesac, director del laboratorio, como ven ahí en el logo, y con la presentación tan cálida de Jorge que me hace sonrojar un poco, pero muchas gracias por la presentación. Antes de arrancar la charla, déjenme contar un poquito de dónde vengo, porque es un lugar que vale la pena mostrar. Durante más o menos 10 años, 8 años, estuvo en construcción este edificio, una iniciativa de Lino Barañao en la era de Cristina Presidenta. Estamos hablando hace mucho, mucho tiempo. Una construcción que arrancó por aquella época que con el cambio al presidente Macri también estuvo en obra y se continuó y finalmente se inauguró en el gobierno de Alberto con Filmus, ministro de Ciencia y Técnica. Y lo hago con nombre y apellido porque me gusta mostrarlo como una de las pocas políticas de Estado que yo puedo rescatar, que trascienden todos los colores políticos, ¿no? Este intercambio de colores políticos que dio lugar a un edificio en donde estamos ubicados, el Cero más Infinito en Buenos Aires, a quien cualquiera que pase por Buenos Aires me puede escribir. Jorge, con confianza puedes pasar mi contacto. Y con mucho gusto los invito a visitar el edificio y recorrer las instalaciones. Es un edificio icónico, muy moderno, muy lindo, en donde funciona una gran parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, relacionado con la parte técnica. Está el Departamento de Computación, el Instituto de Cálculo y también el Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Un lugar de ciencia pujante, tratando de relacionarlo mucho con ciencia de datos e inteligencia artificial. Así que no quería dejar pasar esta oportunidad para contarles esto, que para mí es un hito espectacular de la Argentina que queremos, ¿no? Esa Argentina productiva, ciencia, tecnología y yo en particular con inteligencia artificial y ciencia de datos. Así que todos invitados. Entonces arranquemos con inteligencia artificial. Hablamos mucho de inteligencia artificial, está extremadamente de moda. En los últimos 5 años no hay ni charla, ni tema, ni abordaje que no incluya la palabra inteligencia artificial de alguna manera, pero muchos no saben el origen, la definición original de inteligencia artificial. Entonces, a mí me gusta arrancar con esta slide que muestra dos visiones distintas de la inteligencia artificial que hoy en día se encuentran y conviven, pero que en aquel momento arrancaron bastante separadas. A la izquierda pueden ver a Alan Turing. Alan Turing en 1950 saca un artículo en una revista de psicología que se llama Mind, en donde su primer frase en ese artículo, en esa revista, era "Can machines think?". No habla de inteligencia artificial, sino que se pregunta, ¿pueden las computadoras pensar? En aquel momento Turing venía trabajando mucho en lo que se conoce como computabilidad. ¿Qué es lo que puede hacer la computadora y qué es lo que no puede hacer la computadora? La computadora podía hacer ecuaciones muy sofisticadas para calcular trayectoria de misiles. Recuerden, esto es la posguerra y es donde se desarrolló mucho la computación, pero no podía realizar algunos otros cálculos, como calcular, por ejemplo, los infinitos decimales de pi. O sea, hay algunas cosas que se pueden calcular y otras que no. Entonces, la pregunta que se hacía Turing en 1950 es, bueno, ya sabemos que algunas cosas sí y algunas cosas no. Tratemos de separar las aguas, cuáles sí y cuáles no. Y ahí se hace la pregunta de, bueno, la cognición humana, el pensamiento, ¿podrá ser simulado por la computadora? Él no hablaba de inteligencia artificial, él hablaba de pensamiento. Y entonces de ahí surge el famoso testeo, si quieren, inventado del test de Turing, hoy llamado el test de Turing. En aquel momento se llamaba el juego de imitación. El juego de imitación consistía en, bueno, los seres humanos hacemos un montón de cosas súper interesantes que consideramos inteligentes o que consideramos pensamiento. Lo que el Turing se planteaba era, cuando yo puedo interactuar con una computadora
y la interacción esa con la computadora en alguna de estas cosas que consideramos pensamiento, que consideramos inteligencia, no logramos reconocer si lo que está interactuando es una computadora o una persona, entonces estaremos hablando de inteligencia. Entonces ahí es donde Turing pone la vara en esta máquina de imitación, la computadora como imitación del pensamiento humano. 6 años después, sí aparece la palabra inteligencia artificial formalmente. La foto de la derecha se ven algunos pensadores que participaron del workshop de verano norteamericano, en agosto de 1956, en un evento que se llamó el Dartmouth Summer Workshop en inteligencia artificial. Ahora sí, inteligencia artificial con nombre y apellido, en donde, así como Turing se planteó esta idea filosófica, teórica, casi de papel y lápiz, acerca de eh, el pensamiento y si los humanos y las computadoras eran intercambiables, y que era todo un planteo filosófico acerca de la computabilidad de la computadora, valga la redundancia, estos pensadores hicieron todo lo contrario. No se hicieron la pregunta filosófica de si qué es pensar, si las computadoras pueden pensar. Básicamente dijeron, definamos qué es lo que hace el humano que nos convierte en inteligentes, y eso, definamos una línea de investigación porque en la computadora lo replique lo mejor que se pueda. O sea, una visión completamente ingenieril. Y definieron 7 puntos en ese momento. Esos 7 puntos, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero uno era, tiene que hablar el idioma, tiene que hablar lo que se llama el lenguaje natural, español, inglés, chino, turco, no importa. Tiene que saber interpretar y escribir en esos idiomas, y también tiene que saber tener creatividad y azar, y también necesita poder tener algo así como un hardware que lo reproduzca, y entonces un cerebro, y entonces aparece la palabra redes neuronales, un montón de conceptos que ahora son, entre comillas, obvios y están en la discusión del tema, pero que en 1956 claramente fueron una declaración de interés muy bien afinada. En esa reunión, más allá de estos 7 puntos que se definieron como la línea de investigación eh, relacionadas a tratar de que la computadora reemplazara, no sé si la palabra es correcta, pero en ese momento se usaba, reemplazara funciones cognitivas que a los humanos nos hacían inteligentes, hicieron una afirmación, y que fue una afirmación bastante no cumplida y peligrosa, y es que más o menos en 20 años esto estaría resuelto. O sea que en 1956 hacían este planteo, y para fines de los 70 o principios de los 80 esto debería estar resuelto. Esto, que fue una promesa muy, muy, muy fuerte, llevó a una gran desilusión. En los 70 los modelos de inteligencia artificial y los desarrollos computacionales sobre estos temas no andaban. No eran lo que se había prometido que iban a hacer, y aparecen lo que se llaman los inviernos de la inteligencia artificial. Básicamente un desarme institucional mundial de estas temáticas y el pase al olvido de gran parte de las cosas que se fueron haciendo. Hubo un rebote y volvió, pero finalmente se quedó medio en un invierno donde solo unos pocos grupos de investigación más interesados por el amor al arte mantuvieron estas líneas de investigaciones originalmente planteadas allá por los 50. Pero de golpe, en los 90, hubo un resurgir. Entonces, hay un hito muy famoso en 1996 que despertó de vuelta el interés a nivel internacional y a nivel global de grupos de investigación en inteligencia artificial, que es la famosa partida entre Gary Kasparov y Deep Blue. IBM venía desarrollando inteligencia artificial y tuvo una gran idea. Este fue un gran desafío y una gran idea para promocionar estas líneas de investigación que venía resolviendo. En el 1996, Gary Kasparov, supercampeón mundial de ajedrez, uno de los mejores jugadores de ajedrez de toda la historia, acepta jugar en situación de campeonato una partida de ajedrez contra la computadora de IBM, que era la tecnológica del momento. Y esta es la partida número 1, el 10 de febrero a las 4:45 de la tarde. La computadora estaba jugando de blancas, Gary Kasparov de negras.
la máquina hace ese movimiento de peón que están viendo en la pantalla. Y no importa el análisis ajedrecístico, déjenme contarles que está moviendo un peón de una posición central donde estaba defendida y cuidando estas casillas, que son unas casillas muy importantes en el mundo del ajedrez, a una posición en donde puede ser comido por este peón, por esta torre, y que no tiene una clara defensa. Esto es lo que en ajedrez se conoce como un sacrificio. Está sacrificando un peón. Cuando un jugador sacrifica un peón es porque ve una serie de jugadas que le dan una ventaja. Ventaja en tiempo, ventaja en posición, porque hay un jaque mate, por el motivo que sea. Garry Kasparov no ve esa evolución del juego. No ve esa evolución del juego de cómo las blancas sacan ventaja con ese peón y decide aceptar el sacrificio, comer ese peón. ¿Adivinen cómo termina la jugada? ¿Cómo termina esta partida? Garry Kasparov es vencido por Deep Blue de blancas de forma irrefutable. O sea, esta era la jugada correcta. Pero esta jugada fue una jugada muy rara. Y Garry Kasparov, de hecho, cambia su gesticulación, cambia su postura frente a la partida cuando la ve. Y lo entrevistaron después de la partida. Y esto fue lo que dijo, y leo textualmente. Fue una movida maravillosa y extremadamente humana. He jugado con muchas computadoras, pero nunca había experimentado algo como esto. Podía sentir, podía oler que un nuevo tipo de inteligencia estaba sentado al otro lado de la mesa. Fíjense cómo Garry Kasparov, en aquel momento, estamos hablando casi en otra era, ¿no? 1996, hace 30 años, ya le daba a las computadoras esta esencia que nosotros empezamos a sentir hoy cuando trabajamos con ChatGPT, Gemini, Cloud o cualquiera que ustedes usen y los agentes, en donde humanizamos esa inteligencia artificial sintiendo que de alguna manera tiene como parte nuestra ahí adentro, ¿no? Y entonces él lo dice con una prosa muy linda, es un gran escritor, Garry Kasparov, tiene varios libros muy interesantes, donde dice, podía sentir, podía oler, ¿no? Un nuevo tipo de inteligencia. Esta es la imagen cuando Garry Kasparov finalmente pierde el campeonato mundial en manos de IBM Deep Blue. 20 años después, la historia se replica, y acá voy a ir un poquito más rápido. En 2016 hay exactamente una réplica completa de la situación, solo que como ajedrez ya estaba resuelto y había otro juego de mesa bastante parecido en términos del setup tecnológico que no había sido resuelto, el famoso Go, una especie de ajedrez oriental, en donde cada equipo va poniendo piedritas en un tablero y la idea es ir capturando territorio y ganarle al oponente. No, no estaba resuelto con inteligencia artificial. 20 años después replica la historia. Arma una inteligencia artificial, la nueva tecnológica de moda, Google, en este caso la sección Google DeepMind, y enfrenta al supercampeón de Go, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Lee Sedol. Mismo setup, misma situación, juegan y otra vez la computadora vence al humano. AlphaGo vence a Lee Sedol de forma estrepitosa y otra vez, nuevamente, hay una situación en donde la computadora juega raro, juega algo inesperado. Lee Sedol ve esa jugada como una situación no esperada y no prevista en su forma de juego. Y de hecho, esto está grabado y hay un documental muy lindo que se llama AlphaGo que recomiendo ver, está abierto en YouTube. Esta partida llama la atención una de las jugadas, la famosa jugada número 37. Invito a que vean la jugada número 37 de la partida de AlphaGo contra Lee Sedol. Y otra vez la computadora gana, generando esta sensación de acá hay algo nuevo. Y fíjense cuando lo entrevistan a Lee Sedol, que dice exactamente igual que como Garry Kasparov había dicho 20 años antes. Y esto es lo que dice. Yo pensé que AlphaGo estaba basado en cálculo de probabilidades y que era simplemente una máquina. Cuando vi esta movida, la jugada número 37, cambié de parecer. Seguramente AlphaGo es creativa. Miren cómo Lee Sedol, por ahí no tan poético como lo dijo Garry Kasparov, habla de creatividad. Otra vez la computadora mostrándonos dejos de eso que nosotros llamamos humanidad en algo tan, si quieren, abstracto y oscuro como puede ser el ajedrez o el Go, ¿no? En 2017
hay un evento que pasa un poco desapercibido en general en la comunidad no técnica, pero que es lo que da lugar a lo que estamos viviendo hoy, que es AlphaZero. Una vez que se desarrolló AlphaGo, esta computadora que jugó al ajedrez y que le ganó al campeón mundial, Google da un paso un año después y dice, ¿qué pasa si yo en inteligencia artificial, en lugar de entrenarla con la base de datos de todos los humanos jugando al ajedrez o jugando al Go, que almacenaron las partidas anotadas en libros o después anotadas en internet y las bases de datos, etcétera, hago que la computadora juegue contra sí misma? ¿Qué pasa si arranca de cero jugando al azar y la hago jugar contra sí misma y hago que se autoentrene? Y eso se conoce como autosupervisión en la jerga computacional. Y lanzan AlphaZero. La pregunta entonces es, ¿podrá AlphaZero llegar a niveles de ajedrez parecidos a AlphaChess o AlphaGo, en el caso de Go? ¿Podrá jugar mejor que los humanos? ¿Podrá jugar mejor que las computadoras entrenadas con todas las bases de datos humanas habidas y por haber? Y la respuesta fue impresionante. La respuesta fue que AlphaZero, entrenándose contra sí misma, sin base de datos humanas, partiendo del azar y partiendo de que solo sabe qué es una jugada correcta y qué es una jugada incorrecta, es decir, cómo mueven las piezas, solamente eso, AlphaZero llegó a niveles de juego superiores a los de los humanos y superiores a los de AlphaGo y AlphaChess jugando con base de datos humanas. A mí me gusta decir que es un poco chiste, pero un poco no. Nosotros los humanos arruinamos a las inteligencias artificiales. Cuando las inteligencias artificiales se entrenan solas sin las bases de datos humanas, estas inteligencias artificiales logran rendimientos que son superiores a los de los humanos. Y acá yo creo que esto merece una reflexión. Muchas veces estamos hablando de inteligencia artificial y comparando con si reemplaza cognición, si reemplaza alguna función cerebral específica. Y yo creo que ahí hay un tema muy interesante y es ¿por qué queremos que la computadora se parezca a nosotros, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando en la computadora reemplaza esto, o la computadora puede sentir como sentimos nosotros. Bueno, la computadora tiene un medio distinto al nuestro, el cerebro no es como el nuestro, es una red neuronal en transistores que operan con ceros y unos, y con algoritmos que aprenden y que si no los forzamos a aprender como los seres humanos, efectivamente no aprenden como los seres humanos. Maximizan una función de costo, mejoran el rendimiento según una ecuación matemática, superando ampliamente a los seres humanos según esa medida de éxito y de rendimiento que definimos matemáticamente. Bueno, esta idea de autosupervisión dio lugar a la evolución automática de estos sistemas. Si convertimos alguna tarea que nos interese, la que se les ocurra, a un juego de poder competir en esta autosupervisión, podemos explorar nuevos entrenamientos que no habían sido previstos originalmente. Gracias ahí, Camila, por tu comentario. Efectivamente, la paradoja de Moravec también explica esto. Y hay un juego de computadora, Moravec, de Andrés Riesnik, que es sobre entrenamiento matemático que vale la pena ver, que tiene que ver también con esto. Así que sí, gracias por el comentario. En 2023 aparece, bueno, noviembre de 2022, ChatGPT, que es, si quieren, un subproducto de esta idea de autosupervisión. Tenemos todo lo que nosotros producimos abierto en Internet. Ofrecemos en Internet una faceta muy amplia del comportamiento humano. Wikipedia, los diarios, nuestras conversaciones, los posts en Facebook en aquel momento, y todo eso está disponible en Internet. Entonces, lo que se les ocurrió, y no es tampoco tan raro, es, bueno, podremos usar esta autosupervisión para que la computadora sola, sin intervención humana, descubra las reglas del lenguaje. Hasta ahora,
hasta ese momento, la inteligencia artificial y el manejo del lenguaje era a través de expertos de lingüística y de computación volcando distintas formas de tratar de interpretar el lenguaje. Cómo aprender análisis sintáctico, cómo aprender la conjugación de verbos, cómo hacer la interpretación del lenguaje. Bueno, ¿qué pasa si dejamos que la computadora aprenda sola, con esta autosupervisión? Y se hicieron algunos jueguitos relacionados con esto para que la computadora compita contra sí misma y aprenda las reglas del lenguaje. Y la evolución de eso terminó en la famosa salida a público de ChatGPT allá por noviembre de 2022. La historia de los últimos 5 años no tengo que contarla, la estamos viviendo todos y por eso estoy dando esta charla, por eso me invitaron, no hay otra cosa para hablar. Ahora, como les mostré a Gary Kasparov y como les mostré a Lee Sedol, ¿quién es el oponente? ¿Quién es el que está enfrente cuando hablamos de ChatGPT? ¿Quién es el erudito que enfrenta a ChatGPT? ¿Será Saramago o el autor que les guste a ustedes? Y para mí, Yuval Harari, el filósofo historiador que habla de el impacto en la sociedad de la inmersión de estas tecnologías, dio en la tecla en definir quién es ese oponente. Él lo que dijo es, la inteligencia artificial ahora puede piratear y manipular el sistema operativo de la cultura humana. Y yo creo que ahí dio en la tecla. El nuevo oponente, el nuevo erudito que está enfrente de esta inteligencia artificial, de alguna manera midiendo el rendimiento, ya no es una persona que escribe bien, sino que es el sistema operativo de la cultura humana. Nosotros nos comunicamos en palabras, amamos en palabras, soñamos en palabras, pensamos en palabras, todo lo que hacemos lo hacemos con palabras. Y entonces muchas veces no tenemos las palabras para transmitir lo que queremos, pero sin embargo en nuestra cabeza están dando vuelta a palabras. Y bueno, y ahora la computadora tiene esa habilidad. Esto nos interpela a todos, somos todos expertos en palabras, y entonces no tenemos un erudito, sino que toda la cultura humana está siendo puesta en jaque, está siendo interpelada por este tipo de tecnologías. Yuval Harari tiene una visión bastante apocalíptica y entonces dice adquirir el dominio del lenguaje está apoderándose de la llave maestra de la civilización, como poniendo una alarma de cuidado hacia dónde esto nos lleva. Yo tengo una visión más optimista, aunque creo que los últimos años han mostrado que esta tecnología definitivamente no es como cualquier otra, no es una herramienta más, sino que realmente hay que prestarle particular atención para ver su evolución y el impacto en nuestra sociedad. 2025, parece que la historia se termina ahí, ¿no? 2022 apareció ChatGPT y ya está, tenemos resuelta la historia. Bueno, no, en 2025 hubo otro hito, cuando todos creían que ChatGPT era el ganador de esta carrera y había, si quieren, galardonado como campeón mundial de la inteligencia artificial y entonces el occidente había, si quieren, triunfado en la carrera tecnológica versus Oriente. Hubo un momento Sputnik en enero de 2025, los chinos largan DeepSeek. No solamente largan DeepSeek, DeepSeek era una herramienta que funcionaba casi tan bien como ChatGPT a una centésima de su valor en términos del costo computacional y costo monetario, y además incluía algo que en ese momento se empezó a llamar razonamiento. En 2025 aparece la palabra razonamiento. Entonces ya no eran modelos de lenguaje que interpretaban muy bien las palabras y que podían conversar, sino que ahora podían razonar, podían anidar de forma secuencial frases que estuvieran conectadas unas con las otras y evolucionar pensamientos en forma secuencial de forma muy ordenada y muy coherente. Cuando todos creíamos que la carrera estaba triunfante para ChatGPT y OpenAI, los chinos largan DeepSeek y aparecen los modelos de razonamiento. Google, compitiendo en OpenAI, saca Gemini y empieza esta nueva carrera, que es la nueva carrera del último año y medio, digamos. Y fíjense cómo, y esto lo hago a propósito, fíjense cómo la carrera tecnológica, empecé hablando de 1996 y después 2016, 20 años de distancia entre uno y otro, y por otro lado, ahora empiezo a hablar de a años, de a meses o de a semanas. A partir de enero 2025, todos los meses tenemos una novedad
que rompe, si quieren, la estructura de lo que veníamos pensando de lo que era la inteligencia artificial y las capacidades. Solo para decir, ¿qué significa razonamiento? Esta palabra razonamiento, que sonó muy fuerte en enero 2025, hace un año y medio, es una medida que típicamente se mide con un examen que se llama MMLU, que es lo que se muestra ahí a la izquierda, y era un examen de unos ejercicios en donde hay humanos expertos que se entrenan para esto, y donde los modelos de lenguaje como GPT, DeepSeek y todos estos triunfan de vuelta estrepitosamente. Es como de vuelta el Garry Kasparov, el Lee Sedol de razonamiento, es vencido por cualquiera de estos modelos, saturando cualquier tipo de problemas. ¿Cómo sigue esto? ¿A dónde va? Uno de los grandes influencers de esta temática, ganador del premio Nobel en el 2024, Demis Hassabis, dueño de la empresa Google DeepMind, que desarrolló todas estas inteligencias artificiales, básicamente dijo: se viene una era de rápida aceleración de inteligencia artificial. Como si tuviéramos poco con lo que estoy contando, él habla de una aceleración aún mayor en la evolución de la inteligencia artificial y habla sobre lo que se dice la inteligencia artificial general. En 5 a 10 años se viene, y estos 5 a 10 años lo dijo hace un año y medio, o sea que ya nos quedan 4 y un poquito. Demis Hassabis habla de la evolución hacia la inteligencia artificial general. ¿Y qué es la inteligencia artificial general? Esta idea de modelos, inteligencias artificiales completas, un único modelo que resuelva, si quieren dicho rápido, todos los módulos de pensamiento y todos los módulos de cognición que podamos asignarle al ser humano de forma integral. Estamos hablando de computadoras, inteligencias artificiales que pueden hablar, pueden escribir, pueden mirar, pueden razonar, pueden interpretar, pueden reaccionar físicamente, podrían estar conectados a un robot y así sucesivamente. Y con esto, Demis Hassabis propone: esto es inevitable y la velocidad está creciendo, hay que abrazar la tecnología y estar atento a los riesgos. No hay que descartar la evolución hacia agentes con conciencia. La palabra agencia empieza a tener mucho sentido y que creo, este es un planteo mío, yo creo que es la palabra que vamos a empezar a escuchar próximamente. Agencia, esta idea de, ok, tenemos bichos robóticos, inteligencia artificial en nuestros sistemas, dando vueltas, compartiendo con nosotros o la vida física o la vida en la computadora. Bueno, ¿tienen agencia? ¿Saben de ellos mismos cómo interactúan con nosotros? Creo que la palabra que se viene es efectivamente agencia. ¿Qué herramientas conocen ustedes? Bueno, estas son algunas que yo nombro acá solo para graficarlas. Las generadoras de imágenes como DALL-E 3, Stable Diffusion o Nano Banana, todos los generadores de texto que usan probablemente, y si no usan los invito a usarlos: ChatGPT, DeepSeek, Cloud o Gemini. Los generadores de voz, Eleven Labs, una empresa que ha hecho capote en lo que es generación de avatars, videos y clonación de voz y cosas por el estilo. Generadores de video específicos. Todos estos comparten algo que para mí es súper interesante, que es que requieren input humano, el famoso prompt, y que no es otra cosa que nosotros escribiendo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con ChatGPT, en general no están interpretando el lenguaje, interpretan el lenguaje, lo pasan a texto, y ese texto es lo que entra como en forma de vector, en forma de lenguaje matemático a estos modelos y evolucionan a imágenes, texto, voz o video. Entonces, todos estos sistemas requieren prompt y, si quieren, tienen el mismo canal de comunicación que es el lenguaje natural, que casualmente es el mismo que usamos nosotros. Entonces, siguiendo con la historia, y ahora sí, las últimas, diría, semanas, meses, cómo evolucionó. Tenemos los famosos LLMs, esto que nació en noviembre de 2022 para el público general, el ChatGPT. Evolucionó rápidamente algo que se llamó RAG y que se sigue usando, que es cómo hacer para que estos LLMs no alucinen, no empiecen a disparar
respuestas que no estén validadas en su contenido, entonces se agregan las bases de datos para poder conectarse. En enero 2025, como les conté, la palabra razonamiento, primero con los chinos DeepSeek y los modelos que siguieron de OpenAI, Google y todos los que están dando vuelta. Y la palabra que se puso de moda a fin del año pasado, diciembre más o menos, o sea, estamos hablando hace 6 meses, agentes. Todo lo que viene después es evoluciones sobre los agentes. Así que déjenme terminar con eso para entrar en algunas de los impactos que está teniendo todo esto. Déjenme tratar de graficar esta evolución estrepitosa. Entonces, el último año es lo que viene pasando y probablemente cuando termine de dar esta charla ya esté desactualizado y haya salido algo nuevo. El LLM, este chat GPT entrenado autosupervisadamente, como acabo de contar, puede verse como una biblioteca bien ordenada. Si yo entreno suficientemente una inteligencia artificial, logra ordenar todos los libros y generar alguna especie de estructura a partir del cual cuando uno pregunta algo, uno sabe a qué libro ir a buscar y devuelve, y acá me voy a poner un poquito técnico, la próxima palabra más probable. Cualquier LLM, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Qwen, Kimi, cualquiera de todos esos, devuelve la próxima palabra más probable. Y si estamos hablando de audio, es el pedacito de audio, el próximo pedacito de audio más probable. Y si estamos hablando de video, es la próxima pantallita más probable. Y así sucesivamente. Entonces, una vez que encontré la próxima palabra más probable, solo tengo que agarrar el contenido generado y volver a buscar en la biblioteca la próxima palabra más probable. Y así vas conectando una palabra atrás de otra y generando el texto. No es un buscador de base de datos, no devuelve el contenido a un libro y lo emprolija un poco. No, busca la próxima palabra más probable. Y la siguiente palabra la vuelve a ir a buscar. Y por ahí toca otro libro. No necesariamente es el mismo libro. ¿Está bien? Eso es lo que hacen todos los modelos de lenguaje, todos los generadores de texto y todos los generadores de video. La próxima palabra más probable. Cuando le agregamos RAG es, bueno, no devuelvas la próxima palabra más probable solamente. Busca en esta sección y hay una base de datos, hay un libro. Ahora sí le damos el libro y le decimos buscar las palabras alrededor de este libro. Entonces el RAG básicamente le da esa capacidad de ir efectivamente a un libro. Y es la gran diferencia y hace que evite las alucinaciones, estas salidas inesperadas de los modelos de lenguaje que todos hemos vivido. Y trata de decirle, bueno, devolver la próxima palabra más probable, pero mirando ese libro en particular. Ahora, si podemos hacer eso, entonces ahora podemos meter salidas más o menos curadas, más o menos de una sección de la biblioteca o de un libro en particular, puestas en secuencia una abajo de otra con cierta coherencia. Y eso es lo que conocemos como razonamiento. No pensemos la palabra razonamiento como el concepto abstracto y filosófico. Razonamiento acá viene en el sentido de una evolución secuencial de términos escritos uno abajo del otro. Y aparece la famosa palabra agentes, que es lo que está dando vueltas hoy, que es, bueno, todo esto venía encerrado en estas super bibliotecas. Bueno, en diciembre de 2025 empiezan a agregar, aparece una palabra de moda que se llama tools, no sé si la habrán escuchado nombrar, que es, bueno, ¿qué pasa si ahora a esta máquina que sabemos que habla perfecto el idioma, le dejamos hablar con herramientas que hablen con el mundo exterior? Que puedan buscar en una página web, que puedan buscar en una base de datos, que puedan interactuar con una mano robótica, que puedan buscar un repositorio de código, que puedan programar y ejecutar el código que programan, que puedan ver el resultado de la ejecución de un programa. Se empiezan a generar lo que se llaman las tools de los agentes, y entonces no es otra cosa que un LLM que sabe hablar muy bien y que ahora puede interactuar no solamente con nosotros, escupiéndonos las palabras que emite, sino escupiendo esas palabras a herramientas que interactúan con el ser humano y le dan la respuesta. Esto evolucionó si quieren, un jardín de herramientas y agentes que interactúan con todos nosotros y es el estado en el que estamos. Esta la voy a saltear para ir un poquito más rápido. Ahora, algo que a mí me gustaría mostrar es cuando hacemos eso, uno dice, bueno,
están pensando, tenemos estos LLMs que son brutales, que hablan el lenguaje nuestro casi como nosotros. A veces incluso mejor, no cometen error de ortografía, redactan muy bien, etc. Y yo dije, cuando hablé de esto, nosotros pensamos, amamos, dormimos, hacemos todo con lenguaje. ¿Será que están realmente pensando, están realmente mirando? Y hay algunos artículos que dicen que sí, hay algunos artículos que dicen que no, y entonces se empezaron a explorar. Entonces hay toda una línea de investigación acerca de encontrar cómo es que estas redes neuronales hacen las tareas que hacen y cómo lo hacen el cerebro. Y acá pongo el mismo disclaimer que hice hace un ratito. Estamos tratando de comparar neuronas físicas que operan siguiendo las leyes de la bioquímica y de la biofísica contra cerebros artificiales, las redes neuronales que operan sobre transistores y ceros y unos. O sea que no es una computadora parecida ni siquiera desde su origen de cómputo, pero sin embargo hay algunas analogías que pueden hacerse. Entonces, uno de los últimos artículos que vi en el último tiempo, muy interesante, que habla sobre esto, es sobre visión. Estas inteligencias artificiales ven muy bien, no le dan una imagen y dicen, bueno, describime la imagen y la puede describir muy bien. Y nosotros somos muy buenos haciendo eso. Nosotros vemos una imagen y rápidamente podemos describir la escena. Entonces, hay una comparación divertida que es, bueno, agarro el cerebro, viene la imagen, está muy estudiado desde el punto de vista neurocientífico cómo va siguiendo las áreas de cerebro y las áreas de cerebro que resuelven, las áreas visuales que están ubicadas acá atrás del cerebro, cómo van procesando primero reglas estadísticas con las famosas columnas visuales, las orientaciones de las líneas y los bordes, después los colores, después la unión entre líneas y colores que dan lugar a esas figuras la abstracción en objetos, esos objetos la abstracción en escenarios y descripción de escenas. Bueno, podremos hacer eso mismo con la inteligencia artificial y lo que ven acá es una red neuronal analizada desde sus capas en cómo están implementadas. Y lo que se vio, y este es un paper de hace muy, muy poquito, y recomiendo que miren, yo publiqué una nota en un Substack que abrí hace poquito, donde trato de hacer reflexiones acerca de estos temas. Hablan sobre un tema que se llama Mirage, la ilusión del entendimiento visual. Los que tengan buen inglés pueden leer este artículo, un artículo muy lindo de una investigadora de las más prestigiosas en el área de visión, que es Fei-Fei Li, del Departamento de Computación de Stanford. Bueno, lo que dijo es básicamente, voy a mostrarles cómo los modelos de lenguaje no entienden lo que están viendo. Y hace todo un planteo súper filosófico, muy interesante, en donde muestra, y yo creo que lo muestra muy claramente, el no entendimiento de la inteligencia artificial. Lo que dice es, no está entendiendo absolutamente nada, está devolviendo lo más probable que le dé un buen rendimiento. Y eso lo hace a la perfección, mejor que nosotros, pero no tiene un modelo del mundo, no tiene una comprensión profunda de lo que está sucediendo. Y yo creo que esto rompe un poquito esta sensación que nosotros tenemos y que yo también la tengo de la inteligencia artificial como reemplazo humano. Y yo creo que esto va al hueso del título de la charla, ¿no? Esta sensación de que la inteligencia artificial ahora hace todo bien, no importa lo que hablemos de armar presentaciones o reconocer imágenes o patrones de lo que se les ocurra, pero creo que hay que ser muy consciente de que la inteligencia artificial no está comprendiendo en el sentido que nosotros hablamos de comprender. Tiene esta sensación de imágenes fantasmas no reales que hace que devuelva muy bien en términos de la ecuación matemática que define el rendimiento, pero sin un entendimiento del mundo. En cuanto uno la saca del lugar, a la inteligencia artificial, de vuelta, devuelve bien, devuelve lo más probable y en los resultados le da muy bien, pero en este paper se muestra muy bien que no hay una comprensión, al menos del mundo visual, como lo que nosotros entendemos entendimiento visual. Les cuento brevemente qué dice este artículo para entender cómo hacen estas cosas.
estos modelos de lenguaje reciben tanto imágenes como texto. Empiezan a mostrar imágenes y hacerle preguntas, y de golpe dejan de mostrarle imágenes y le empiezan a hacer preguntas sobre una imagen que no le están mostrando. Y las inteligencias artificiales empiezan a responder sobre una imagen que creen haber visto y que no están viendo, y las respuestas que dan son correctas. Entonces, la inteligencia artificial no llega a darse cuenta, responde igual que como si tuviera la imagen, sin tenerla, y responde bien, porque claramente devuelve lo más probable. Entonces, en la medida de éxito, le da bien, y sin embargo no había ninguna imagen. Entonces, habla de imagen fantasma, esta idea de que las inteligencias artificiales no se dan cuenta ni siquiera de que no están viendo o una porción o la imagen completa. Con esto voy a cerrar un poquito, voy a ir planteando las tensiones que aparecen a partir de todos estos planteos, que es, bueno, hacia dónde va la inteligencia artificial en todo esto. Y yo creo que hay un montón de desafíos que entran en tensión cuando vemos la evolución de lo que está pasando, sobre todo en el último año y medio, y ni hablar en los últimos 6 meses. Hay una palabra que se puso muy de moda, sobre todo en las grandes corporaciones dueñas de la inteligencia artificial, que es democratización, y acá lo pongo en contraposición con otro término que dio lugar a un premio Nobel, tecnofeudalismo, ¿no? Las grandes corporaciones hablan de democratización de la inteligencia artificial en el sentido de que todos pueden acceder a la inteligencia artificial ahora en lenguaje natural. Y a mí me gusta hablar de masificación en lugar de democratización. Hay una reducción en las posibilidades de inteligencias artificiales a utilizar, a unas más o menos 10 corporaciones, y acá muestro las más importantes, que si quieren encierran nuestra capacidad de uso de inteligencia artificial y que difícilmente podamos nosotros desarrollar las propias nuestras. Entonces, todo lo contrario a la palabra democratización, creo que se está convirtiendo en justamente en un feudo, en un tecnofeudalismo, en donde unos pocos actores deciden sobre la evolución de la inteligencia artificial para todos los que masivamente acceden a través de los sitios web públicos de acceso masivo. Esto da lugar a que cualquiera puede usarlo, esta masificación de la que estoy hablando, cualquiera puede usarlo. Y si uno mira cualquier medida de rendimiento con la ecuación matemática de rendimiento, uno puede ver que las inteligencias artificiales andan bien. Y eso es cierto. Aunque no tengan entendimiento, esto efectivamente anda bien. Entonces, nos llevan a un planteo de, bueno, hay que incorporarla sí o sí, hay que incorporar esa productividad adicional, y esto viene en contraposición con un concepto que yo leí en el libro de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, artificial, que es el de sedentarismo cognitivo. La productividad nos lleva a incorporemos, deleguemos esta tarea a la inteligencia artificial mientras yo puedo hacer otra cosa, que es el típico planteo que está apareciendo hoy en día, y en contraposición empezamos a delegar habilidades cognitivas y perder capacidades por falta de entrenamiento que nos llevan al sedentarismo cognitivo. Creo que esto es una discusión que no podemos perder de vista en la carrera por la incorporación de la inteligencia artificial, tratando de no perder productividad. Esto muy relacionado tanto con la masificación y con la productividad. Si vamos a hablar de masificación y de tecnofeudalismo, y vamos a hablar de productividad, es decir, la incorporación de estas inteligencias artificiales, y tratando de ser consciente que delegamos capacidades y no caer en sedentarismo cognitivo, no podemos perder de vista, no podemos evitar hablar de sesgos. Son 10 las tecnológicas de moda que proponen las inteligencias artificiales, son 10 las inteligencias artificiales que usamos, son 10 sesgos distintos, y esta es la palabra clave que no podemos perder, que nos habilitan masivamente el uso de esta tecnología, pero también nos guían, nos llevan por un camino predefinido, muchas veces no intencional. Los modelos vienen entrenados con datos que están sesgados. Todos tenemos sesgos. La pregunta es si es el sesgo que nosotros queremos. Les hago un desafío. Hablen con alguno de los modelos chinos muy buenos, Qwen, Kimi o DeepSeek, y háblenles sobre Taiwán.
y pregúntenle sobre Taiwán y luego hagan lo mismo con ChatGPT. Díganle a DeepSeek, contame sobre la República Independiente de Taiwán, a ver qué contesta. Entonces, claramente hay sesgos y que están muy bien, que tienen que ver con el origen de los datos, que no podemos perder de vista, no podemos dejar de tener en cuenta cuando incorporamos esta tecnología, que son masivas, no democráticas, y que aumentan muchísimo la productividad. En esa masificación hay algo que, por lo que yo peleo mucho y trato de dar mi granito de arena en esto, que es no caer en el oscurantismo tecnológico. ¿A qué llamo oscurantismo tecnológico? Esta idea de, bueno, ya está, la inteligencia artificial está generada, está online, usémosla. Hay que entenderla. Estamos obligados por la potencia de esta tecnología a usarla bien, y eso implica conocerla tecnológicamente. Eso no quiere decir aprender a programar, aprender la matemática y saber todos los términos más técnicos de la inteligencia artificial, pero no usarla de forma ciega, porque si la usamos de forma ciega no hay manera que podamos ni mejorar la productividad ni estar atento a los sesgos. Hay que salir del oscurantismo tecnológico y darse lugar, abrazar la tecnología desde un lugar crítico y aprendiendo todo lo que se pueda, aunque no sea técnico, sobre esta tecnología. Esto va a una velocidad incontrolable, es realmente imposible de seguir. Yo, que trabajo en este tema y soy especialista en este tema, no hay manera que pueda decir que estoy actualizado con todo lo que está pasando. Y esto va en contra del pensamiento crítico. Es muy difícil estar acelerado siguiendo todos los avances tecnológicos y poder estar haciendo el pensamiento crítico hacia estas tecnologías. Esto va a una velocidad no humana. Esto va a una velocidad de la que no estamos acostumbrados y no estamos pudiendo seguir. Y entonces esto atenta contra el pensamiento crítico de estas tecnologías, y es algo que me gusta poner sobre la mesa para tratar de que intentemos, ojalá podamos, no perder esa visión crítica sobre estas tecnologías que tienen mucho para dar, pero también mucho para estar atento en cómo nos dan esas cosas. Y por último, acá cito a Miguel Benassayag, un argentino que filosofa un montón sobre la incorporación de la inteligencia artificial, y él lo que está diciendo, y que a mí me gusta mucho como lo dice, es: esta no es una tecnología más, va a una velocidad que no estábamos acostumbrados, tiene un impacto al que no estábamos acostumbrados, no es un martillo peligroso, está mucho más cerca de ser una bomba nuclear que un martillo que pueda ser mal usado. Es realmente preocupante el nivel de impacto que puede tener estas tecnologías, casi comparable con la energía nuclear, que yo justo acabo de terminar de ver la serie de Chernobyl y estoy viendo la serie de Days de Fukushima, el accidente nuclear en Japón. Realmente creo que esta tecnología hay que mirarla con ojos de el peligro que implica, que no quiere decir que vaya a suceder, pero sí que tenemos que estar atentos. Y la palabra que está en ese sentido es alineación. Se habla de alineación en cuanto a que la computación, la inteligencia artificial y estos desarrollos estén alineados a valores humanos y logremos no perder el control sobre este desarrollo. Hay un libro muy lindo sobre alineación que recomiendo. No es nuevo, es bastante viejo, se llama Alignment Problem, que lo pueden mirar. Creo que está traducido al español, es muy, muy, muy interesante. Termino con algunos usos que están apareciendo, y esto para hablar de pensamiento crítico. Hay algunos intentos de incorporar esto en el aula, algún artículo que dejo acá citado para que los que quieran chusmear. Se muestra que los niños usando inteligencia artificial pueden desarrollar pensamiento crítico incluso mejor que los niños que no usan inteligencia artificial, siempre y cuando estén motivados. La clave es aquellos que usan copiando y pegando las inteligencias artificiales sin hacer un proceso crítico sobre lo que están mirando, no desarrollan pensamiento crítico. Aquellos que logran tener ese análisis crítico sobre lo que devuelve la inteligencia artificial, logran mejorar el pensamiento crítico por encima de aquellos que no usan inteligencia artificial. Entonces,
una otra frase que le voy a robar a Santiago Bilinkis es, la inteligencia artificial no creo que vaya a reemplazar el trabajo de los humanos, todos, pero sí los humanos que usen bien inteligencia artificial reemplazarán a aquellos humanos que no la incorporen. Y creo que esto es otra muestra más que incorporarla bien es la clave en mantener la competitividad y en un mundo en donde está abrazando este tipo de tecnologías. No es... la ciencia muchas veces se decía que, bueno, podrá saber programar la inteligencia artificial, podrá saber escribir muy bien, pero los humanos seguimos teniendo creatividad y esa inteligencia, ese eureka que nos caracteriza, y la ciencia todavía está ajeno a todo este desarrollo. Bueno, déjenme contarles que no. Hay un programador muy conocido, Donald Knuth, que tiene unos 80 y pico años, 89 creo que tiene, que es un personaje muy divertido, un personaje analógico de la computación, que hace muy poquito, febrero de 2026, publicó este Cloud Cycle, es un paper muy lindo, abierto, en donde dice, llevaba décadas trabajando en un problema matemático, volví a atacarlo un par de semanas ahora, después de mucho tiempo, no me salió y usando Cloud ciclé un poquito preguntas y respuestas y llegué a la solución en más o menos 4 horas. Entonces, una persona analógica de 84 años logró incorporar estas tecnologías y en 4 horas resolvió problemas que durante décadas habían estado abiertos. No estamos ajenos a esto, ni siquiera en la creatividad, ni siquiera en el desarrollo científico. Y con esto cierro. Conclusiones, atento a estos puntos y quedo abierto para preguntas. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido un verdadero lavarropa de ideas que por supuesto se agradecen profundamente, Diego. Mientras la gente en el chat ahí, Rocío, voy con vos con una primera pregunta, van levantando la mano para que podamos intercambiar un par de ideas. Me quedé pensando en esto de qué es lo que nos hace humano y vos fuiste bien, digamos, haciendo el desarrollo de que el análisis de las probabilidades era en donde se sustentan estos modelos, sobre todo los LLM, y que cuál era el modo en el que gestionaban la incertidumbre, ¿no? Y entonces a partir de ahí que puedan aparecer estos otros modelos que analizan las causalidades, no solamente lo que hay adelante, sino lo que hay atrás, o sea, cuál es la correlación que hay con causas pasadas. Y pensando un poco en que en un momento se decía que lo único que puede hacer, que no se puede reemplazar por el ser humano, es la posibilidad del diagnóstico contextual. La máquina te entiende un montón de información, te genera la probabilidad más alta de eso, pero que necesitabas un humano que pudiera gestionar esa ambigüedad y esa incertidumbre, ¿no? Y entonces, ahí volviendo a esta idea de human in the loop, ¿no? De que tiene que haber un ser humano que en cierto modo te termina de validar lo que hace la máquina. Ahora, en tu mirada, que fue parcialmente optimista, porque en un momento arrancás con un optimismo marcado, casi con letras de neón, pero haces un montón de asteriscos en tu descripción de cuáles son los desafíos que hay en términos de autonomía, en términos de soberanía, en temas de democracia también, en el tema de la gestión de los sesgos. Eh, ¿Cuál es la última térmica que hoy, sabemos que ya en 30 minutos esto puede cambiar? ¿Cuál es la última térmica que tiene el ser humano mirando los modelos hoy vigentes? Mira, yo creo que es una visión, si querés, naif e inocente pensar que existe tal térmica. Esto está completamente fuera de control. Mi optimismo tiene que ver con que yo realmente creo que esta tecnología tiene un potencial de bien astronómico. Yo desconfío mucho más en la gente que en la inteligencia artificial. O sea, el uso de esta inteligencia artificial es muy potente y entonces mi no optimismo viene por el mal uso más que por la visión, si querés, futurista de Terminator. O sea, la Ujú. visión de Terminator de la inteligencia artificial
viniendo a acabar con el mundo, esa a mí no me llega tanto y no es la que defiendo. Sí, el mal uso de de estas tecnologías para el mal, pero para el mal humano, no para el mal de la inteligencia artificial. Entonces, pensar en una térmica en ese mundo que yo planteo es absurdo. O sea, esto de la regulación y tengamos en cuenta cómo hacer para apagar la inteligencia artificial en caso que se nos vaya de control, es una fantasía y creo que es una fantasía ya demostrada. Estos modelos, los modelos chinos están online y pues, los puedes bajar y correr. Entonces, pensar que hay una térmica que uno puede decir, che, esto se está yendo fuera de control, no tiene ningún tipo de asidero. El- lo que todavía tenemos, donde todavía tenemos el control, es que todavía requiere un prompt y todavía requiere nuestra interacción para iniciar, para avanzar hacia el camino que nosotros queremos. Pero esto ya está cambiando. En Ujú. diciembre aparecieron estos agentes autómatas muy fuertes, en donde uno, por ejemplo, yo hice la prueba ayer, literalmente estoy jugando, voy a contar el dataset con el que estoy jugando y ya verán una publicidad al respecto. Me bajé todos los discursos de Milei pre ganar su presidencia y después de que asumió como presidente. Y estoy analizando los discursos de Milei. Y estoy jugando, ¿no? Estoy haciendo algún jueguito intelectual respecto a la retórica presidencial. Bueno, me puse a escribir sobre eso y le di a un agente, por supuesto con un montón de conocimiento mío de qué es lo que quiero analizar, y se puso a operar y generé otro agente para que le vaya dando instrucciones y un tercer agente para que vaya validando la estadística de los resultados que iba dando. Lo dejé funcionando, lo dejé funcionando. Me fui a hacer las cosas que tenía que hacer, que eran de mi trabajo formalmente dicho, y volví a las 4 horas y había un reporte, un informecito muy lindo sobre estos temas, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos el control sobre el prompt empieza a perderse. ¿Tuve la iniciativa? Sí, pero después evolucionó solo. Empezaron a conversar entre los agentes y cuando yo volví, había un desarrollo, entre comillas, terminado. Entonces, esta idea de que tenemos control y tenemos la térmica, yo creo que cada vez está más lejos. No me sorprendería que empecemos a ver estos agentes, esta evolución de agentes automatizada, en donde perdemos la autonomía hasta de indicarle qué es lo próximo que tienen que hacer. Ujú. Y ahí el tema central de cómo se corrió el principio de autoridad, ¿no? Antes íbamos a un médico en el Garrahan porque nuestros hijos tenían una patología muy difícil y entonces la base de conocimiento, como para usar un término de ambos mundos, era muy alta porque eran médicos reconocidos que miraban 2000 casos al año similares al que pudiera tener uno de nuestros hijos. Y hoy la inteligencia artificial y sus bases de conocimiento terminan siendo la referencia. Y a partir de ahí, cómo nos vamos moviendo por el mundo del conocimiento y sobre todo de la toma de decisiones, en ese salto entre el conocimiento humano y la validación casi hasta a la inversa, jugando una especie de feedback constante entre lo humano y lo artificial, ¿no? Y cómo eso también nos pone enfrente a los desafíos del trabajo. Nosotros nos dedicamos a formar técnicamente para el mundo del trabajo. El trabajo como estructurante de vida, como esencia de la existencia, como construcción de proyectos de vida. Y entonces, vos si tuvieras que tirar dos pequeños guiones, no, por supuesto, no estamos en un momento del mundo para tirar ni siquiera tips, ¿no? ¿Por dónde crees que viene el trabajo, la investigación, el camino de formación, de reformación que tenemos que hacer todo el tiempo? ¿Por dónde va y qué posibilidades hay de ir encontrando en esto ámbitos que todavía nos permitan pensar en proyectos de trabajo prósperos? Mira, es una pregunta recurrente, ¿no? O sea, se habla de el fin del trabajo y los reemplazos de inteligencia artificial y qué sé yo.
a mí me gusta decir, primero, la inteligencia artificial no reemplaza humanos. La inteligencia artificial reemplaza tareas. Entonces, no reemplaza humanos, reemplaza tareas. Si un humano solo hace tareas reemplazables por computadora, Ujú. eventualmente ese humano puede llegar a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Eso es cierto. Sin embargo, la inteligencia artificial no viene a reemplazar humanos, viene a reemplazar tareas. Entonces, ¿cuáles son las tareas que no queremos que reemplacen la inteligencia artificial o que... Y yo creo que ahí la mejor recomendación está orientado a algo que por definición es humano y es el deseo. ¿No? Entonces, a mí me Ajá. gusta decir que algo que estoy usando es volver a los fundamentos. Yo creo que el que dice no voy a estudiar abogacía porque ahora la inteligencia artificial escribe muy bien y entonces no van a existir más abogados. Bueno, eso es falso. Hay algo que tiene que ver con el gusto personal, con el deseo, con la pasión, que por definición es humano. O sea, las computadoras podrán hacer algo que tenga que ver con las leyes, sí. Pero si yo tengo ganas de ser un artista de la ley, hay que seguir abogacía. Y si yo quiero programar y hacer computación porque me gusta la parte técnica y la matemática, y voy a hacer matemática, voy a hacer programación. Creo que la mejor recomendación, pero esto de vuelta, esto es muy personal. Ujú. Acá no me quiero meter en recomendaciones técnicas o de sabiduría, sino todo lo contrario. Bien, esto es una opinión personal. Que tiene que ver con cómo uno estructura su vida. Yo creo que hay que seguir, más ahora que nunca, en donde no se sabe en dónde termina la inteligencia artificial, no elegir en función de qué es lo que Herramienta. me va a llevar a un buen puerto desde el punto de vista laboral, sino cuál es mi deseo, cuál es mi pasión, qué es el camino que quiero seguir, entre comillas, para ser feliz, ¿no? Para estar bien. Y creo que ahí la mejor recomendación es encontrar lo que a uno le gusta y ir a los fundamentos, economía, matemática. Ahora está de moda las ingenierías en inteligencia artificial o carreras de lo que fuera que tiene la palabra inteligencia artificial o algún Muchas de 2 meses, derivado. ¿no? Muchas de 2 meses. Una ingeniería en prompt en 2 meses, por ejemplo. Bueno, todas esas Está cosas. lleno el mercado de eso. Yo, pero de vuelta, esto es algo personal y no pretendo que nadie se sienta ofendido. Yo sé lo que dice, yo no elegiría esa carrera. O sea, una carrera de Ujú. inteligencia artificial me parece que queda antigua en el momento que la estás dictando, ¿no? Entonces, bueno, programación, algo... Y por supuesto, con contenido fuerte de inteligencia artificial. Hay que estudiar inteligencia artificial. Yo soy el que dice fundamentos, estudiar, salir del oscurantismo tecnológico. Pero creo que la mejor respuesta a alguien que me pregunta qué estudio en función de la evolución del trabajo es lo que tu pasión y tu deseo te lleve, y ir a los fundamentos. Sigue siendo volver a los orígenes. Volver Bueno, a lo humano, lo claro, por supuesto, estrictamente a los humano. orígenes del Eh, deseo humano también como fuente de las vocaciones, ¿no? A ver, pregunto a nuestros asistentes si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, conecta micrófono, cámara, estamos también para esto, hacemos dos, tres preguntitas como para intercambiar, ponerle el componente humano y no ir solamente. Dale, Jorge Enciso, amigo de Ushuaia, rector del IPE, formación docente. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo Conectate. anda? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Perfecto. 5/5, Jorge. Bien. Mi consulta es la siguiente. Yo hago programación, hago cosas y es más, estoy trabajando para una empresa que estamos trabajando con una inteligencia artificial y la estamos usando con un agente. Nos pasó algo curioso que le pedimos que verifique los correos electrónicos y los WhatsApp y nos pidió que creemos otro agente para que haga esa tarea. Y básicamente nos pidió la autorización a nosotros si queríamos generar ese agente y una vez que lo creó, dijo, bueno, a este agente hay que ponerle un nombre y indicarle qué es lo que quiere hacer, que ya se lo habíamos dicho, pero bueno, había que confirmarlo. En ese caso, si yo le digo,
es algo malo, pero es a lo que voy y a la pregunta que hice hace un rato. Si yo le digo, entra al banco tanto, con tal y tal clave, porque no sé, tengo la clave de mi usuario y lo que fuera, y revisar todos los usuarios que hay en el banco, me lo va a poder dar en algún momento, ¿o no? Sí, efectivamente. De hecho, ahora hay mucha propaganda al respecto con los nuevos modelos que están saliendo de Cloud y de OpenAI, que el gran desafío que hay es cómo hacer para que estos modelos que andan tan bien y estos agentes que usan esos modelos no rompan todos los sistemas habidos y por haber. Eh, es un hecho que evolucionaron tan bien que acceden a todos los errores de programación que son muchas veces históricos. Entonces, efectivamente, esto que decís que es un problema de seguridad, lo que es una de las áreas más fuertes del mundo de la inteligencia artificial, que se llama AI Safety, la seguridad usando inteligencia artificial, es un tema no resuelto. No porque la inteligencia artificial no sea segura, sino porque la inteligencia artificial es tan potente que rompe los sistemas anteriores. Entonces, para esto, y por supuesto, encima en un mundo en donde es difícil promptear, es difícil transmitir lo que uno quiere con total precisión. Entonces, uno entrena agentes, estos agentes te piden autorización para nuevos agentes y se va de alguna manera propagando el error y amplificando el error hasta que agentes que ahora son superpotentes y pueden romper sistemas terminan entrando, como decís vos, a bancos y robando información y qué sé yo. Y no estoy hablando de robando información con una intención mala, sino brechas de seguridad que se exponen a partir del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Es un problema central y que está siendo muy, muy estudiado en los últimos, de vuelta, en los últimos 2 meses salió. El modelo es el que se puso de moda con esto, es el 4.7 de Cloud. Pero bueno, eh, es una evolución que no sabemos a dónde va a parar. A mí lo que me llamó la atención fue que me sacó todos los números de teléfonos, los que estaban bloqueados, los que no, con nombre y apellido de cada persona. O sea, me descifró, digamos, todo, pero todos los teléfonos que habían puesto en esa base de datos. Y Sí, yo sí, como sí. que quedé como, es re peligroso. Y, o sea, está bien, nosotros lo usamos en un entorno medio cerrado, se está usando por el tema este, que tenemos miedo de que salga para cualquier lado y pasen estas cosas que no queremos que pasen. Es así, hay que estar atento. eh, y no hay una respuesta, pues está pasando hoy en día, está pasando Ujú. en vivo y en directo y todas las semanas tenemos una sorpresa, una novedad y una alarma nueva, ¿no? Hay una pregunta de Simón acá en el chat que dice, teniendo en cuenta que en gran medida las IA, las LLM al menos, avanzan mediante escalado, ¿cuál considerás vos, Diego, que es la próxima barrera que sea disruptiva de que la IA actual como lo fue previamente? O sea, ¿qué es lo que hay en la puerta más allá de la IA general? ¿Cuál es lo que vos ves como la próxima barrera a romper? Mira, ya estamos llegando a un límite en donde los modelos están siendo entrenados con todo lo que hay disponible en Internet. Todo es todo, literal. O sea, el nivel de los data centers, el tamaño de los modelos y todo eso abarca entrenamientos que involucran todo el dataset de Internet habido y por haber. Entonces, en ese escenario hay una primera barrera que es los datos. Eso es así, ya se está discutiendo en la evolución de estos modelos de lenguaje, ya no pueden seguir creciendo mirando los datos del Internet, Ujú. porque efectivamente ya están siendo todos los datos usados, los modelos ya los capturan esos datos. Entonces, ¿cuál es la próxima evolución? Bueno, los datos que autogenere el Claro. modelo. Entonces, por ejemplo, el modelo puede mandar a escribir un código, ese código ejecutarlo, tener un resultado, y entonces ahora tenés un dato nuevo que es propio del modelo y no estaba en Internet. Exacto. Entonces, esa es la barrera que hoy se está persiguiendo. Muchas empresas, y hay un montón de videos que pueden buscar por YouTube abiertos, ya están generando datos nuevos. Por ejemplo, los famosos call centers hindúes de hace unos años, de unas décadas, donde instalaban a un montón de gente a atender teléfono y entonces las grandes empresas lo usaban como atención al cliente, a call centers hindúes, ahora los reconvirtieron
y cablean a las personas literalmente y las hacen hacer tareas, como por ejemplo doblar remeras. Entonces te ponen una camarita en la cabeza, sensores en la mano, qué sé yo, ponen a Ujú. gente a doblar remeras, acumulan datos y esos son Para nuevos datos entrenar. que alimentan modelos, porque ahora son modelos que quieren meter en robots para Claro. tener asistentes Ujú. físicos en una casa que puedan doblar una remera. Entonces, esta es la barrera que se está intentando romper hacia donde está evolucionando esta tecnología. Alguien que habla muy interesante sobre este tema, que recomiendo que inviten para este ciclo de charlas, es Milagro Michelis. No sé si ha hablado ya en el ciclo o no. Milagro Michelis es una argentina trabajando, si no me equivoco, en Alemania, y fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en inteligencia artificial del mundo, una genia absoluta. Estuvo en mi laboratorio dando un seminario, un seminario absolutamente fuera de serie, como es ella, y ella lo que habla, ella es antropóloga o socióloga, no me acuerdo exactamente, pero habla sobre esto, la sociología, la antropología de los datos detrás de inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia artificial desde la programación, las redes neuronales, el Ujú. resultado de las tareas, y no desde las personas involucradas en generar los datos que hacen que la inteligencia artificial ande bien. Entonces ella aborda el problema de la parte invisible detrás de la inteligencia artificial, que son los recursos humanos y la generación de datos por parte de humanos para la inteligencia artificial. Qué Así que bueno que recomiendo vuelvas, mucho seguir a ella. que vuelva la centralidad del humano ahí en eso, ¿no? Julio, a ver, última pregunta por el horario para liberarlo a Diego y a sus compromisos, y queremos que nos cuentes un poquito también de tu proyecto central. Así que, Julio, habilita el micrófono Ahí está, y ¿me todo escucha tuyo. ahora? Sí, dale. Sí. Buen día a todos. Diego, creo que recién dijiste el tema de, por ejemplo, que lo que vamos aprendiendo, yo estoy estudiando en el Politécnico, estoy en segundo año de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Creo, si entendí bien, como que lo que vamos nosotros estudiando es como que nos vamos quedando atrás. Pienso, tendríamos que estar todo el tiempo estudiando sobre ella, ¿no es cierto? ¿Puede ser mi razonamiento acertado? Yo creo que la habilidad que en este momento, y de vuelta digo este momento, y puede cambiar brevemente, en breve, ¿no? Pero yo creo que la habilidad principal de este momento es la adaptación. Estamos en una situación en donde la evolución es extremadamente rápida. Entonces, es tan rápida que estudiar lo último que está pasando no es una opción, porque cuando estás estudiando ya es viejo. Entonces, yo creo que hay que estudiar inteligencia artificial, hay que salir del oscurantismo tecnológico, pero hay que hacerlo desde los fundamentos. Yo creo que hay que hacerlo, hay que enseñar a programar. Uno dice, Ujú. bueno, ya no hace falta programar, nadie programa, porque ahora con Vibe Coding podés hacer una aplicación en un ratito y no hace falta programar. No, ¿cómo que no? ¿Te gusta programar? Aprende a programar. Eso no quiere decir no estudies inteligencia artificial, todo lo contrario, hay que estudiar inteligencia artificial. Pero yo creo que es muy importante encontrar ese deseo, lo que te guste, qué sé yo, y estudiar los fundamentos detrás de lo que te guía, estudiar lo que te guste. Si es datos, datos, si es inteligencia artificial, sin caer en solo mirar lo que está de moda. Claro, Volver a los o... fundamentos, estudiar matemática, Ujú. estudiar Exacto, programación en el exacto. camino de una adaptación constante. Cuando termines de estudiar datos e inteligencia artificial, lo que sabés va a ser viejo. Eso no es un problema, Ujú. es una realidad. Entonces, yo creo que es clave no confiarse en que uno está estudiando. Bueno, estoy estudiando inteligencia artificial y voy a estar en la cresta de la ola. No, cresta de la ola ya pasó, la ola te pasó por arriba. Entonces, tener una formación fuerte en fundamentos, creo que nos habilita a que cuando termine de estudiar y seamos obsoletos, yo estoy dando esta charla, yo ya soy obsoleto, ya está. Bueno, mañana me siento a leer lo que está pasando de nuevo y la clave es tener una formación en fundamentos que siga nuestro deseo, que siga nuestra pasión. Ujú. La clave es la adaptación constante y no hay manera de sostener eso sin una motivación humana. Y esa motivación humana no es el rendimiento, no es la productividad, es nuestros deseos y gustos personales.
Y sobre todo orientar la formación en lo metodológico, porque después las herramientas van a ir cambiando y actualizándose a una velocidad que es imposible seguirlas, pero sí poderte construir un posicionamiento epistemológico, una metodología para abordar una solución determinada en la que no esté tan atado al juguetito tecnológico de moda, sino a un método de trabajo que te permita poder ir moviéndote en las soluciones tecnológicas, pero pudiendo sostenerlo desde lo metodológico, ¿no? Bueno, Diego, ¿nos contás, por favor, qué es Entelai? Sí, con mucho gusto. En el 2017 me contactó un médico investigador de FLENI, una institución, un hospital orientado a neurociencia en Buenos Aires, diciendo que él veía el siguiente problema, y lo voy a relatar como me lo relató él en el 2017, hace 10 años. Me dice, yo soy especialista en esclerosis múltiple. Cuando viene un paciente con algún problema, le hago hacer una resonancia magnética y después, y me hizo este gesto, lo voy a repetir. Tengo que mirar la resonancia antes y después a trasluz para ver cómo evolucionan las lesiones en el tiempo y darle un diagnóstico a un paciente. Me dice, no puede ser que tenga que mirar una resonancia a trasluz. Ahora está evolucionando a la digitalización, miro con un mouse, pero mira las lesiones en el cerebro y dice, bueno, crecieron un 20%, esto está diagnosticado con un pronóstico malo y entonces le doy drogas más fuertes para esclerosis múltiple. Algo hay que hacer. Entonces arrancamos con un proyecto de inteligencia artificial en imágenes médicas bueno, empezamos a trabajar en eso. Rápidamente nos dimos cuenta que la investigación, que es lo que a mí me gusta y lo que yo hago, no llegaba a los pacientes. No podíamos encontrar de qué manera transformar papers científicos de los congresos más importantes de análisis de imágenes en una solución que un paciente pudiera o un neurólogo pudiera usar para atender a un paciente. Y eso es Entelai. Entelai nació como ese objetivo de tratar de traducir lo último que se sabe de inteligencia artificial aplicado a salud en algo que sea utilizable por médicos, por instituciones médicas o por pacientes de forma directa si corresponde, mezclando inteligencia artificial con la práctica clínica. Esa evolución de lo científico a la práctica clínica es Entelai y bueno, estamos abordando. Empezamos con imágenes médicas, como acabo de contar, así nació, pero ahora por supuesto estamos en la era ChatGPT y asistencia de salud usando inteligencia artificial en todas las verticales que se les ocurran de inteligencia artificial y salud. Así que eso es Entelai, es la traducción del mundo de la inteligencia artificial a la práctica clínica. Absolutamente fantástico. Agradecidos, Diego, de este rato que nos diste, que nos regalaste. Te vamos a pasar todos los comentarios que hay en el chat, después para que los puedas Dale, perfecto, muchas hojear gracias. más tranquilo también. Bueno, está por supuesto el link a Entelai para aquellos que estén interesados que puedan entrar, bucear un poquito, mirarlo. Hemos puesto también el link a la bio de Diego, donde está la charla en TED. Hay un par de charlas más también muy interesantes, como que para poder seguir haciendo la proyección expansiva de este momento, que te agradecemos profundamente que nos hayas dedicado una mañana de sábado para poder ayudarnos a pensar y volver sobre esta idea. Me quedo con esta idea de volver a la fuente, que la fuente es el deseo, la fuente es la motivación, la vocación, lo humano, y volver a esto de human in the loop, ¿sí? Meternos en en este ciclo, en esta tecnología, pero también que nos modifica como seres humanos, ¿no? Así que gracias por traernos esa, esa mirada que recupera lo humano también sobre lo tecnológico y, por supuesto, haciendo el compromiso de seguir mirando la tecnología de forma cercana. Diego, enormemente agradecidos por tu presencia, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación, un placer enorme estar acá y seguiremos en contacto seguramente. Sí, por supuesto. Tengo dos planes para Espectacular. vos. Excelente, buenísimo. Abrazo grande, Diego. Gracias. Gracias.